Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a esta emisión improbable del espacio-tiempo, porque contra todo pronóstico, aquí estamos, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Denia al micro desde algún lugar recóndito de la Tierra y al otro lado del globo, Sergio Mars. Bienvenido, Sergio. Hola, gracias, Elena. Sergio, ¿cómo de random te sientes hoy? Pues hoy en realidad me siento bipolar, porque Bipolar. como ya sabes, hace un par de días lancé mi propio canal por ahí también de YouTube y estoy aquí un poquito todo, pues muy sobresaturado, un poquito sobresaturado de todo. Sobresaturado. Sí, Yendo con todo, vamos. por Pues todas. genial, Sergio. Claro, aprovechamos para recomendar el canal de YouTube de Sergio, Recepto in the Tube, que bueno, es un canal que está pensado para hacer un montón de reseñas literarias. Bueno, narrativa fantástica, sí, Sí, un poquito de narrativa todo. fantástica, terror, ciencia ficción, ¿no? Los tres géneros. Todos, sí. Y todo esto se ancla también en un proyecto de muchísimos más años que tienes con el blog. Bueno, pero ahora la gente ya no mira blogs. Los Ya no 19 mira años del blogs. blog ya no, están ahí, siguen ahí. Siguen ahí. Sergio, una pregunta. ¿Cuántas reseñas tienes hoy en día en el blog? Casi 1050, 1050. sí, ¿A lo largo de cuántos años? casi 19. 19 años con Con el lo blog. cual, bueno, eso, llevo tiempo. Llevas tiempo, llevas tiempo. Pues nada, Muy bien. oyentes. Elena, ¿qué tenemos hoy? Hoy, bueno, pues hoy yo también me siento particularmente random porque Ah, tenemos un bien. invitado muy especial. Hoy no Ujú. vamos a ser dos en Random Universe, sino tres personas. Tenemos con nosotros al escritor de ciencia ficción Juan Miguel Aguilera, famoso escritor y además es muy amiguete nuestro. Hola, Hola, Juanmi. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente, Se bienvenido os al programa. ve estupendamente. A ti también, estás fantástico ahí con esas luces bien puestas en tu casa, todo el escenario. Bueno, me ha costado organizarlo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Juanmi, hoy te hemos invitado en parte porque queremos hablar sobre ciudades del futuro y tanto Sergio como yo hemos leído tu última novela. Nos gustaría discutir un poco sobre el concepto de arcología, así es como se titula el libro de Juan Miguel Aguilera. Mira, Sergio Aquí lo lo enseña. tenemos. Ujú, Arcología. Arqueología, muy bien. Yo también eso tengo aquí un es. ejemplar. Yo el mío lo tengo en España, no lo tengo Sí, aquí. Pero bueno, muy también bien. tengo un ejemplar y lo he leído y quería que hablásemos de esto. Entonces, para los Ujú. oyentes, el menú del día es ¿qué es una arcología? ¿Cómo nos imaginamos viviendo dentro de una de estas estructuras? Luego, por otro lado, ¿cómo está cambiando la idea de ciudad tradicional y cuál es el papel de la tecnología en estos cambios? Y por último, de manera un poco más especulativa, hablaremos sobre si habrá ciudades exclusivas para los súper ricos. Muy bien, pues vamos allá. Juanmi, cuéntanos sobre el libro. ¿Cómo imaginaste en este futuro esas arqueologías? ¿Qué son? Bueno, pues una arqueología, yo animo a la gente a que investigue sobre el tema porque hay mucho en internet sobre esto y es muy interesante. Esta palabra la inventa un arquitecto italiano que se llama Paolo Soleri. Y sí es la contracción de arquitectura y ecología, o sea, arquitectura ecológica. O sea que su objetivo desde el principio es este. ¿Y cuál es el problema de nuestras ciudades? Pues que necesitas, al estar todo esparcido en mucho terreno, necesitas usar vehículos para transportar las cosas. Imagínate algo que está cerca, que necesitas con un ascensor eléctrico, con una acera rodante, una pequeña acera rodante. Imagínate algo como un centro comercial gigante, donde Ujú. puedes llegar a todas partes, todo está junto, y ahí puedes tener a un montón de gente viviendo una buena vida y, y sin embargo, pues no lastimando el planeta, reduciendo lo que es la huella de carbono O que sea, emite son una como ciudad. megaconstrucciones que son autosuficientes.
Sí, parece que al energéticamente. ser tan grandes y tan opresivas es lo peor, pero en realidad puedes tener alrededor todo el terreno lleno de cultivos, cultivar arbolitos, cultivar, dejar a la naturaleza que vaya a su curso y la gente estar encerrada con solo 10.000 arqueologías, podríamos meter a toda la población mundial. Arqueologías de 1 millón o 2 millones de personas. Eso te iba a preguntar. Y ahí se concentra todo, vivienda, trabajo, Todo está junto servicios, como decías, todo, todo, todo. y bueno, sería un poco como volver a las ciudades-estado, que serían separadas unas de otras. Y es una idea, Paolo Soleri lo propuso en Eh, los años, Soretti. Soletti lo propuso en los Soretti. años 60. O sea, Ujú. y realmente no es algo muy nuevo. Pero ahora de repente, con todo esto del calentamiento global y todo el tema de la preocupación sobre nuestro futuro Ujú, ecológico, se han vuelto a poner de moda. La ujú. pregunta es, ¿nos gustaría vivir a nosotros en una arqueología o Esa no es nos una buena gustaría? pregunta. Sergio, Sí, ¿tú qué dices? Ah, yo en realidad no me molestaría mucho, salvo porque con las arqueologías vienen asociadas otras posibilidades, otras ideas eh, que no son tan agradables. Bueno, es que yo no soy muy de... Yo soy bastante tranquilito de quedarme quieto en mi casa, no salir mucho. Y después si sales, estás cerca del campo y todo eso, con lo cual es perfecto. Pero esto viene asociado también, y la novela de Juanmi aparece, con problemas de privacidad, Ujú, ¿no? Porque muchas de estas arqueologías han levantado las que se comentan en la ficción, que después ahora habláramos de algunas, y también las que están proyectadas ya para construirse, están hablando de zonas hipervigiladas, que están continuamente bajo vigilancia. Es como si ujú, no existe la privacidad dentro de una arqueología. claro, hay un problema con las arqueologías Ujú. que de alguna forma obligaría a tener esa vigilancia, y es que serían muy frágiles ante un ataque, terrorista, por ejemplo. ujú. Imagínate un ataque terrorista a algo donde la gente está tan amontonada. O, Eh, o incluso ante un accidente, porque son sí, sistemas muy afinados justo para que todo sea una cadena perfectamente controlada, que al momento en que se te descontrola algo pueda crear una serie de problemas en cadena. sí, por Ujú, ejemplo, en mi novela están constantemente preocupados todos los Mm. ingenieros de la arqueología por el suministro de agua potable, que lo consiguen, desalinizando el agua del mar. Y eso es Ujú. una preocupación constante para ellos. Que vamos a Y enseñar tu arqueología porque también la has diseñado, que está por aquí, una sí, Sin Fubelay, futuro feliz, un nombre muy chino. Fulelay. cultura feliz. Ujú. Porque esto es una arqueología china. Sí, en Europa, en la costa bretaña, pero esto es un futuro en el que parece que Europa no le van muy bien las cosas. Y los chinos, pues, están haciendo una especie de conquista, pacífica de Europa. Están, Ujú, consiguiendo terrenos donde construyen sus arqueologías, sus factorías, sus historias, y a base de un poco lo que están haciendo ahora mismo en África, que están construyendo carreteras por toda África, y lo que hicieron también en Grecia, cuando se quedaron con el puerto del Pireo. O sea que ellos poquito a poquito van cogiendo terreno pero siempre de una forma pacífica mm. y negociando. Pero bueno, Sergio hablaba de que hay un régimen de control, ¿no? En esa arqueología. Y de hecho en tu novela hay algo que me alucinó bastante y es la idea de que había como mini cámaras por todas partes y luego se podía recrear una versión en 3D de lo que había hecho cada persona. O sea, y que podías mirar desde todos los ángulos, porque al final la novela es en parte un thriller. Sí, Entonces sí. están investigando un asesinato y claro, y tienen que revisar las imágenes y mirar desde distintas perspectivas. Sí, la privacidad no existe. Incluso tienes esas cámaras, es que las paredes son cámaras, por así decirlo. Y Eso estas es. cámaras están hasta en el baño. O sea, nunca puedes estar, pensando que te está mirando alguien cuando entras al váter, por ejemplo. Sí, bueno, Espero que dentro de la taza no. ahí dentro abajo mirando, sí. Viajando de arriba. Hay cámaras en todas partes y luego con eso obtienen una imagen tridimensional de cada figura que se mueve dentro. Por supuesto, hay su reglamento,
todo esto lo controla una IA general de la arqueología y en teoría la gente no puede ver estas cosas. A no Claro. ser, y ahí donde viene el problema, que se produzca un crimen y entonces es cuando los investigadores pueden analizar todo, todos los Sí. movimientos del sospechoso. O sea, en teoría, estas imágenes las analizan una IA. Entonces se supone que tú no tienes que sentir que tu privacidad está en riesgo porque solo lo está mirando una IA, que Sí, lo que en pasa el es que libro no esto, tiene agencia, esto es un o poco sea, no tiene utópico conciencia. porque ya en estos momentos en las ciudades chinas, que son las que tienen más densidad de cámaras de todo el mundo, ya se está implementando en algunos lugares un sistema de puntos. Es decir, según cómo te ajustas a los ideales de comportamiento, tienes puntos y esos puntos en principio no tienen mucha importancia, pero más adelante se habla de que eh, pueden llegar a ser relevantes para conseguir una plaza universitaria, para conseguir un crédito bancario, para muchas cosas. O sea, que una vez has destapado el tarro de la vigilancia, del panopticón, de estar continuamente bajo vigilancia, dependes de la buena voluntad del que está al mando para que todo se use de forma correcta. Claro, eso Mm. es inevitable, depende de la buena voluntad, como tú dices. Yo, hay algo muy curioso, he hecho varios encuentros con lectores Ujú. y siempre les he preguntado qué elegirían ellos, sabiendo todas estas condiciones, si preferirían vivir en un mundo con problemas económicos, con problemas de salubridad, de violencia y todo esto, como puede ser, por ejemplo, el protagonista viene de París, que está, por lo visto, fatal, la ciudad, o en un sitio limpio, ordenado, pero el problemilla es que no tienes privacidad. Y es muy curioso porque, como tú decías también en la crítica que hiciste en tu nuevo canal de YouTube, Así que, vamos, eh, que para que no lo sepa, ha arrancado precisamente con la crítica de arqueología. sí, Eso es. exacto, pues como tú decías, esto parece muy bonito, visto desde fuera. El problema está en que la gente no piensa en lo que se va a encontrar, pero algunos pueden pensarlo y aún así decir, no, tú decías, no, hay quien dice, yo no voy a cometer ningún crimen, a mí qué más me da, pero no sabes en qué circunstancias puedes ser Ujú. sospechoso de algo y entonces tienen derecho a analizarte. De todas formas, en estos momentos ya lo estamos haciendo, ya estamos vendiendo nuestra privacidad a través de las redes sociales. Y la Claro, mayor parte de la gente ni siquiera es consciente o no se para a pensar lo que significa esto. Pero se a está la gente haciendo. le dan a cambio una pequeña ventaja, un Ujú. pequeño regalo a cambio de que vendas esa privacidad. Y la gente cae, incluso aunque lo sospeches, piensas, no, a mí no me va a tocar esto, ¿para qué? Y lo haces. Y realmente es así. Como tú decías también en tu presentación, hay algo que me interesa mucho cuando escribo, y es no dar una lección de que las cosas son así. Me gusta que el lector decida Sí. lo que le gusta. Ujú. Esa es mi idea siempre, no marcar una historia de buenos y malos, sino que Mm, exista los dos caminos. Y es ujú. muy curioso porque mucha gente en estos encuentros que he tenido con lectores me han dicho que no, que ellos preferirían estar sin Fubelay, vigilados, pero tranquilos y felices. Mm. ¿Y ¿Tú vosotros? además ¿Y imaginaste? vosotros? Ah, bueno. Eh, Em, yo no Eh, tengo muy claro qué pasaría ahí con la psicología humana. Si de alguna forma, aparte de sentirme encerrada y con esa pérdida de privacidad y no tener acceso a otras cosas, como yo que sé, la biodiversidad. Bueno, quizás sí, si el sistema se construye, como has dicho, con árboles y luego se utiliza el agua del mar y tal. Si ahora que lo pienso, sí, ahí, bueno, eso es un ecosistema y de alguna forma es cerrado, al menos en sentido humano, ¿no? Entonces, la verdad es que yo te contestaría si pudiera hacerme una imagen más clara de cómo sería la arqueología por dentro. O sea, esa arqueología que describes tiene forma de pirámide. sí, En pero tu una caso, no sé, pirámide de 1 kilómetro de altura. de 1 kilómetro de altura y 1,5 kilómetros de ancho, una cosa así. Entonces entiendo que dentro incluyes bosques. Sí, aparte, el diseño de la arqueología de Shin Fu Lei, de mi novela,
está pensado como los hormigueros, no, los termiteros africanos. Es decir, es una estructura con una zona central que Ujú. sirve para regular la temperatura interna. O sea, todo está pensado para ahorrar y para que sea ecológico. Entonces tiene una especie de bosque, una zona interna, un jardín enorme con agua y todo esto, y esto sirve para tomar agua el aire por la parte de abajo y subirlo, una especie de chimenea central y extraerlo. O Ujú. sea, una especie de autorregulación que lo inventaron las termitas en estos termiteros en Vale, África. vale, vale. Entonces sí que hay, claro, claro, es que ahí es donde quería llegar. Sí que hay una biodiversidad entonces dentro Pero en tú ese puedes en cualquier sistema. momento salir, no estás Ujú. encerrada ahí dentro. Tú Vale. piensas que las arqueologías, no te la quiero vender, ¿eh? O sea, no quiero venderte una plaza en una arqueología, pero tú piensas que las arqueologías em, son pequeños puntitos en la Tierra. El resto de la Tierra está vacío. O sea, la Sí. gente estaría muy amontonada y el resto tendríamos bosques y volvería a las zonas Claro, es que cuando se eso es una alcanzara el punto propuesta ese final, ¿no? a nivel sociológico, o sea, no dejar al resto de la humanidad aislada y que unos privilegiados vivan en la arqueología, sino que las arqueologías estarían por todo el mundo, serían enclaves quizá sobre el mar, construidos sobre el mar, podría ser, o en la Sí. costa. En la Sin, costa, necesitas estar en la costa para poder tener agua. sin embargo, Ujú. en la arqueología está que en Xinfu Welai solamente admiten a gente con estudios superiores, con lo Sí, Es cual verdad, ya sí que hay un puestos. filtro, sí que hay un sí. filtro. Pero es porque es una Eh, especie de prototipo. Es decir, la idea es que extender esto a todo el mundo. De momento solo gente con un nivelete, porque si no ya, pero se eso nos va llega dejando, se nos llega pero se eso nos va llega dejando la fuera a tecnología gente encima. sin tanto nivelete y claro, es un problema de organización. También no vas Gente a con obligar a todo el nivelete, mundo a por entrar. favor. Pero sí, bueno, la idea es que la idea final es que toda la humanidad estaría metida en estas cosas. Es una especie Ujú. de prototipo, Vale, no quiere que salga vale. mal la cosa, y entonces van poco a poco. Vale, es que yo Claro, sinceramente es cuando... el piso piloto. Mm, eso es. El El piso piso piloto piloto y después ya vende controlado por los la, chinos. la Controlado por los arqueología, chinos, con la todo su arqueología rollete tonta. de no muy respetuoso de los derechos humanos, estas cosas. Claro, de hecho, ahí quería llegar justo ahora, Juanmi, porque cuando yo pienso en esto, me viene a la mente el proyecto este de Arabia Saudí, que es lo que La llaman línea. Visión 2030, y en ese proyecto está la línea, The Line, que es un rascacielos lineal. O sea, es una monstruosidad que se supone que medirá en su momento 170 kilómetros de Ya largo, no, quiero decir. ya No, no. Yo no ya en no, yo no porque yo ahora no entiendo se han construido solo un trocito, pero un se trocito, supone pero que yo es no entiendo, a lo un mejor esto Sergio lo prototipo. sabe, no entiendo por qué tiene esa forma de línea. Parece anti lo que estamos Ah, hablando. ¿Por qué? vale, la forma de línea se supone que atiende primero a cuestiones de autosostenibilidad. Toda la cara externa son espejos que acumulan energía, Ujú, pero sobre todo la forma de línea es porque se supone que todo va a estar unido a través de sistemas de comunicación hiperrápidos que podría llevarte a cualquier lugar de la línea en 20 minutos. Es decir, ujú, sería que hacer como un loop de un tren súper rápido que en 20 minutos podría llevarte a cualquier lugar de la línea. ujú. Porque Sin, sin claro, que es un tren haya. propio de este Sí, edificio. Ahí sí, no se dentro. puede, no hay carreteras, ni coches, ni nada. No, no existen carreteras, Ujú. no hay coches y todo se hace a través de sistemas internos de transporte. Que, en fin, que esa es la idea, al menos. Son 200 metros de anchura, 500 de altura y Eso es. Y en 170 teoría, kilómetros. y en teoría capacidad para 9 millones de Sí, habitantes. que es un tercio de la población de Arabia Saudita, con lo cual Con 3 ya eh, tienen toda la población metida ahí. la verdad es que no sé cómo podrías convencer a tanta gente de que se meta de buenas a primeras. Y bueno, el primer tramo debería estar completado para cuando hagan el Mundial de Fútbol, que habrá un estadio en ese segmento mismo que están construyendo en la parte de arriba, o sea, a 500 metros de altura. Eh, Vale. la, ¿Y para qué año es esto, bueno, Jaime? Era para el 2030, ¿no? Cuando lo querían tener. era para el 2030
Y ahora ya veremos, porque entre otras cosas falta financiación. O sea, se empezó a Falta hablar de que financiación porque ha habido muchos problemas y muchos tecnólogos famosos han retirado sus fondos. se empezaba a hablar de que iba a costar 1,5 billones y Ujú. ahora ya lo han subido a casi 9 billones. El coste Vale, no solamente de la línea, sino de todo el complejo NEOM, que incluye otras cosas. otras estructuras también gigantescas, como Oxagon, que es una enorme ciudad flotante industrial. Ujú. Y bueno, y sus proyectos turísticos, que esos posiblemente sí que se hagan porque son más pequeñitos. Y bueno, son igual de locos como hacer la mayor estación de esquí del mundo en la península arábiga, lo cual es un poco antiecológico, la verdad. Pero bueno, ya veremos al final en qué Mm. acaba todo, porque Hombre, ya se verá, porque se han levantado la voz de alarma por varios motivos, y entre ellos condiciones de los trabajadores. Han muerto muchos trabajadores, sobre todo de la gente de la India. Y sí, bueno, pero esto es habitual sí, es en habitual, esta pero como es región, un en proyecto esta tan región. llamativo en el que habían participado millonarios de empresas tecnológicas, han retirado su dinero, entonces tienen que conseguir la financiación de otras fuentes. Ujú. Si queréis Claro, podemos enseñar unas imágenes de la línea, porque las tengo por aquí. Sí, sí. claro, si Eh, las tienes, Entonces voy adelante. a ver si os las Pero comparto. alguien tiene que encargarse de escribirlas porque hay gente que nos escucha solo en versión podcast. ah, Vale, perfecto, no hay problema. Yo lo hago un poquito. Vamos a ver, compartir. ¿Dónde está? Aquí. La línea. Muy La línea bien. es una arqueología, ¿verdad? La línea es una arqueología, sí. Ujú. Hay otros 2 proyectos, uno en Tokio, que es una ecología piramidal de 2 kilómetros de altura, que es un proyecto, y otro Mm. creo que es Hay en varios, hay varios. Si quieren, luego los puedo comentar, mm, porque hay varios de estos. A ver si me deja. Ay. A ver si, si, si Sergio puede poner las imágenes, si voy no. hablando mientras y cuento cosas. Sí, Sí, cuenta. Muy bien. Bueno, pues la idea es esta, vivir cómodo, vivir bien, vivir de una forma ecológica y rodeado de naturaleza, pero perder algo que nos parece tan importante como es la privacidad. ¿Aceptaríamos o no? Ujú. Ahí es el tema que mira, ya están las imágenes. Sí, yo la verdad es que soy muy. En eso soy muy. No sé, no me gusta mucho compartir nada. ¿Se ven ya? ya. Sí, sí, se Vale, ven. esto es actualmente la zona de construcción que como vemos o como describo ahora, simplemente han hecho el inmenso agujero para poner los cimientos Un agujero Ajá. recto y, y largo. y hay poco más, hay poco más. Esto es una zona de que la que se quiera fijar, pues esas pequeñas cositas que se ven por ahí son seguramente edificios grandes o grandes camiones. Entonces, esto es lo que hay ahora, pero lo que nos vamos a ver finalmente, esto es el interior, sería como ha mencionado Juanmi, que sería con mucha zona verde, muy bonito, muy moderno, todo maravilloso, con, hecho para andar. Realmente está hecho para andar, no para ir en coche a ningún lado. Para eso, evidentemente, cada zona, cada pequeña estructura de la línea debe tener todos los recursos necesarios. Tiene que tener restaurantes, tiendas, vamos, absolutamente todo. Y ¿Ese es aquí el está estadio? precisamente el estadio que quieren montar arriba del todo y las Muy paredes bien. de espejo, que también han levantado cierta controversia, porque grupos ecologistas dicen que, teniendo en cuenta que son de 500 metros de altura, ahí las aves migratorias pueden morir a millones tropezando con la línea. Ujú. Esto es el complejo de esquí, que va a ser una cosa también gigantesca que se va a construir en una montaña. Esto posiblemente sí que se construya porque es ¿Y bastante menos dónde está la costoso. nieve en esa, La en nieve ese render? básicamente la fabrican. Es que está Ajá. por este otro lado, es que está por el otro lado. Un lado es Vale, vale. la cosa y otro lado es Es la que se inmensa veía muy pista. verde. Sí, sí. Sí.
Lo que pasa es que la mayor parte de la nieve la tienen que fabricar, claro, están al aire libre en Arabia Saudí. También hacen teatros gigantescos que están pensando, o sea, es una auténtica locura Ujú. todo lo que quieren hacer, porque esto, por ejemplo, se llama Aqualium, que es como un rascacielos, pero invertido, y la parte que no se ve está bajo el agua. Con lo cual es todo bastante loco, estructuras que Bajo el quieren agua. construir como superhoteles en medio del desierto con formas futuristas, Sí. o un spa de lujo en medio también de la zona. Evidentemente, esto entronca con lo de los súper ricos. Igual Mm. que, bueno, aquí os enseño Oxagon, que es el complejo industrial. Esto Ujú. ya está en construcción y es aproximadamente 50 kilómetros cuadrados, y la mayor parte de ellos flotantes, para que ahí entren barcos por un lado y salgan por el otro allá llenos de productos y puedan hacerlo todo controlado. O Y sea, esto es, Oxagon es lo que abastece a la línea. no, es una industria, es un complejo industrial, no necesariamente para abastecer a la línea, sino para crear productos para el comercio. Vale. A lo mejor Ok. es más lo que da trabajo a la gente de la línea, o al menos Ujú. aparte. Y Ujú. después esto es una isla artificial, que es otro complejo de lujo con forma de caballito de mar para superyates. O sea, quieren que sea el centro donde todos los mega ricos del mundo vayan con sus yates a, básicamente a fardar, porque no hay mucho más en esta zona que todo esto. Y Sí. vamos, todo esto es el complejo Neom, que viene de Neo, de nuevo, y la M por Mohamed, que claro, tenía que poner su nombre al proyecto, Ujú. el actual gobernador. Y bueno, aquí tenemos una línea de vista de perfil, ahí 170 kilómetros de una línea recta por el medio del desierto, cruzando básicamente toda la punta esta de la península arábiga. Ujú. Ha habido serias dudas sobre cómo se va a construir. El coste es 8 veces el Producto Nacional Bruto del país, con lo cual necesitan inversión extranjera. Y ya veremos si va a ser posible que todo esto Mm. Claro. lleve a algún Que sitio. lleve a algún lado. Sí, yo es que Está, cuando... Didi, Juanmi, no, que está muy bonito, pero que yo me quedo con mi Simple con tu Life. arqueología Está piramidal, todo más preciosa. apretadito, está todo ahí más. La verdad es que me parecen más elegantes. Me parecen más Sí. elegantes las que tú, o sea, las que son como tú propones, que son más concentradas. De hecho, mi Mm. respuesta es sí, Juanmi. Sí que me imagino viviendo en tu arqueología piramidal. Ahora que me habéis explicado un poco cómo sería por dentro, yo creo que sí. Y el tema de la privacidad, bueno, pues sería algo que habría que trabajar, pero bueno, yo salgo a la calle y hay 300 cámaras cada vez que salgo. Claro. Yo es que soy muy paranoico con estas Entonces, cosas. Sí, yo también, pero también es verdad que yo no necesito mucho espacio, yo me estoy siempre encerrado escribiendo. Pero la verdad es que puede llegar mm, un momento en que esto ni se plantee, que sea la norma. Es decir, Mm. ya no Sí, te sí, lo ya es planteas como un una poquito, ¿no? alternativa, te lo Ya es un planteas poquito como... por ahí la cosa. Ujú. claro, yo es que cuando pienso en ciudades del futuro, me imagino dos derivas distintas. Una sería la de modificar ciudades que ya tenemos, o sea, adaptarlas, Sí. y la otra es construir desde cero, que sería el caso de las Mm, arqueologías. si quieres un poquito, podría empezar a hablarnos de estas dos tendencias, porque son precisamente las dos tendencias, Elena, que están ahora en boga. Ujú. La primera, la que has comentado, de modificar las ciudades actuales, proviene de unas ideas del principio de los años 80, que son el New Urbanism o nuevo urbanismo, Ujú. y en Europa se llamó Urban Village. Básicamente, la idea era, bueno, en Estados Unidos, que es el New Urbanism, la idea era hacer películas, no, hacer ciudades más a la europea. Es Ujú. decir, más, en vez de esos suburbios residenciales americanos que no tienen más que casa, 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 y hay que coger el coche para ir a comprar a la tienda de la esquina que está a 5 kilómetros, crear subunidades, las cuales está al alcance de ir andando todo lo que necesitas. Es decir, tener las tiendas, el colegio, todo ahí cerquita para poder hacerlo en subunidades.
Y esto también es un poquito el Urban Village europeo, que intenta reestructurar este tipo de urbanismo más tradicional. Y esto, por ejemplo, lo propuso la alcaldesa de París, precisamente, en vez de hacer lo que tienen ahora, que son los baudelines, casi se han convertido en guetos, es hacer un urbanismo más de barrio, más Ujú. un sitio donde puedas andar, que se puede ir en coche, pero que el coche no sea simplemente para ir a larga distancia. Es decir, para todo lo que necesites de cerca, que lo tengas a mano. Y eso es curioso porque básicamente nuestro modelo urbano, que también se está ahora impulsando mucho, se impulsó mucho desde la alcaldía de Barcelona. Estas ideas de crearlo todo poco a poco, y ha desembocado en la ciudad de 15 minutos, que tú querías saber lo que era, Elena, Sí, y es el ciudad concepto de 15 minutos. de que en 15 minutos andando, o como mucho en bicicleta, una persona tenga a su alcance todo lo que necesita. Todos los servicios. Todos los Ujú. servicios, no solo los servicios, sino el lugar de trabajo, el lugar de ocio, las tiendas, los colegios, es decir, que nadie esté a más de 15 minutos de distancia de todo lo que pueda necesitar el día a día. Valencia es casi una ciudad de 15 minutos. Sí, sí, En casi. 15 minutos llegas al centro desde nuestro barrio Ujú. y, bueno, un poquito más al final, ¿no? Unos 20 minutos. Sí, lo que pasa es que como también viene de la historia que hay detrás, al final te encuentras con que muchos servicios están precisamente en el centro y se agrupan ahí. Y esto es más intentar que cada barrio sea más o menos autosuficiente, más o menos separado. Lo cual suena muy bien, pero también ha levantado algunas suspicacias que probablemente podemos hablar de ellas al final, en la última sección, ya cuando empecemos a hablar de todo esto. Y esto ha desembocado al final en el periurbanismo, que es decir, llevar la urbanización fuera de la ciudad. Eh, Pasar parte del urbanismo al espacio rural. Ya se hace actualmente, en Valencia, por ejemplo, se hace mucho, que es, en estos momentos están construyendo muchos hospitales, estos privados, en el exterior de Valencia, en la zona exterior de Valencia. Centros comerciales, pocas casas, es hacer que el entorno de la ciudad sea mixto, sea urbano-rural. El problema es que esto degrada, en cierto modo, el uso rural del espacio. Y ha acabado ya con la rurbanización, que este Ujú. palabra significa el abandono de las ciudades por el medio rural. Es decir, hasta ahora, desde la revolución industrial, el éxodo ha sido del campo a la ciudad. Y ahora están hablando de que va a poder haber un éxodo de vuelta de la ciudad al campo. Bien sea para trabajar un poquito también la tierra y todo esto, que es un poco complicado porque es mucho más duro de lo que alguien puede parecer sentado en su casa, pero Sí. sobre todo aprovechando el teletrabajo. Eso Es iba a decir decir, yo, que esto sería ujú, posible si hay un modelo en el que se exactamente. integre el El teletrabajo. teletrabajo es fundamental para todo esto, porque si no Ujú. hay teletrabajo, es muy difícil llevar a cabo tanto el nuevo urbanismo de cerrarte en tu barrio como la urbanización de irte lejos para conseguir mayor calidad de vida. Evidentemente, si te vas lejos vas a conseguir mejores casas, vas a conseguir poder salir de tu casa y estar en el monte. Claro que eso también podría ser malo para la gente que ya está viviendo en el campo, porque al final consigues que el coste de la vida en la ciudad acabe trasladándose a todos estos lugares, con lo cual van a tener problemas si no suben Mm. los Y a lo sueldos. mejor también El hay problemas de problema distribución, ¿no? Que no es tan eficiente si tienes que No es tan distribuir. eficiente, pero esto está contando con una disminución de la población demográfica, una disminución demográfica que ya estamos en ella. Ya, pero vale. el problema Ujú. que le veo a lo del campo es que te obliga a usar, transportes, contaminantes, probablemente. Si tienes que desplazarte, sí, porque la idea es esa, que sea a través de teletrabajo y más que teletrabajo, pues al final todo lo tele. A Al ver, pero es lo final, que decía Juanmi, una cosa es que tú vivas por ejemplo, en la arqueología sí, o en estos lugares, en el medio rural, pero otra cosa es que te quedes ahí siempre. Digo yo, que querrás salir fuera.
que O puedes hacer viajar. teleturismo. ¿Hacer? Teleturismo. Turismo por telepresencia. Ya, bueno. Estamos dirigiéndonos allí. Y si me Desgraciadamente quiero ir estamos. a bucear, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Me pongo la realidad virtual? En la bañera, en la bañera. Vamos a ver si eso es sostenible. En realidad vamos a ver si todo eso es sostenible. También es verdad que esto crea dos clases. Crea la clase teletrabajadora y la clase que no tiene más remedio que ir al sitio de trabajo a pringarse las manos construyendo algo o haciendo lo que sea. Eso Esos no es. tienen la libertad de ir. Entonces tienes que equilibrar las ventajas y las Bueno, desventajas. aquí una cosa muy interesante en toda la idea esta que estamos hablando, ¿no? Porque Ujú, si te fijas, la idea de que la ciudad es un elemento que define una civilización, una forma de ser, está en la ciencia ficción desde siempre, de Metrópolis, lo que comentabas otro día en tu esto de la de los otros, la idea de la ciudad como elemento central del futuro. Es algo que muchas veces no se piensa, pero nos define por completo nuestra forma de vida. Sí, sí. ujú. De hecho, una cosa que me ha venido a la mente, sobre todo cuando estábamos hablando antes de la línea, es la novela Neuromante. En esta novela aparece una megaciudad lineal que conecta Boston y Atlanta. Entonces es curioso, yo he estado visitando ambos sitios y me hace mucha gracia, ¿no? Esa idea. Entonces Ujú. también en la novela se dan algunas pistas sobre ciertas tensiones que pueden aparecer en Dentro, este tipo de dentro ciudades. del cyberpunk, en general, es una idea muy extendida la de las grandes arqueologías, Ujú, que necesitan estar construidas mediante métodos nuevos. Que también esto es importante, los nuevos métodos constructivos, los nuevos materiales, en principio deben de ayudar a verificar estas ideas locas. Por ejemplo, en la siguiente trilogía de William Gibson, que es la del puente, ya se habla de nanorobots, que son los que construyen las grandes ciudades del futuro sobre las ruinas de las viejas arrasadas por terremotos. ujú. Entonces eso, William sí, también, Gibson es el autor de Neuromante, también por como aclarar. comentaba Juanmi, Ujú. a lo mejor hace falta destruir lo que hay para edificar por encima. O si no hace falta, se tiene que hacer. O también se puede coger lo que son las ciudades actuales, los centros, y conservarlos, pero casi como si fueran reliquias, Museos, Ujú. un museo. Vamos museos. a visitar Sí, el Museo de Francia, de A tamaño ver, natural. el Museo de París, el Museo de. Exacto. Ujú, y luego ciudades desde cero se han construido también, artificiales, entre comillas, ciudades que son más recientes, por ejemplo, Canberra, que es donde yo sí. estoy investigando con un equipo de la Universidad Ujú. Nacional de Australia. O, Entonces o, es Brasilia. una o ciudad, Brasilia también. Brasilia también, Bueno, y y hay otros después está el ejemplos. nuevo Cairo, Ujú. que bueno, todo el mundo lo está describiendo como una locura literalmente faraónica, un proyecto megalomaniaco que no va a llegar a ningún sitio. Vale, ¿en Eh, Pero qué una cosa que consiste? una cosa que me pregunto, pues pero eso, son eh, estructuras gigantes en medio del desierto y o sea, es una cosa muy loca, muy loca. Ten en cuenta una que el Cairo es una ciudad de, creo que son 40 millones de habitantes. Entonces, Juanmi, ¿qué ibas a decir? sí, una cosa que me pregunto y os pregunto a vosotros, a ver qué sí. opináis. Todo esto que estamos hablando tiene un poquito también del rollo del esperanto, ¿no? De hacer algo perfecto pensando que va a funcionar, y igual la gente, pues, no quiere estar en eso, aunque se lo ponga muy bonito. El problema de Brasilia, por ejemplo, creo que fue que, no sé cómo habrá acabado la cosa, pero durante mucho tiempo era una ciudad casi, fantasma. Sí, no, no funciona. O sea, la Ya. gente puede diseñarle algo perfecto, pero Ujú. a lo mejor le apetece estar en su barrio y no Ya. vivir así. A ver, Canberra, por ejemplo, funciona, pero porque es la capital de Australia. Es una ciudad que construyeron cuando se estaba disputando cuál iba a ser la capital Ujú. del país, si era Sydney o Melbourne, y dijeron, no, pues ala, algo más o menos a medio camino y plantamos ahí a Canberra. Ya, pero hubieran La... podido Mm, fastidiarla poniendo Canberra en el centro de Australia, que es un sí, poquito lo que ha claro, es pasado con puro Brasilia, que desierto, está, sí. que está en mal sitio, está mal Ujú, colocada. ujú. Sí, pero Entonces, bueno, sí que os digo que tú vas por las calles de Canberra y tienes la sensación de que no tiene alma.
la Ujú. ciudad. Es muy impersonal, no hay un centro donde se congregue, no sé, o algún tipo Bueno, de a lo mejor lo han un hecho centro así con cultural. a lo mejor lo han hecho Ujú. porque el idea esta del nuevo urbanismo es que las ciudades sean policéntricas, que no exista un También es centro, verdad. Ujú. que hayan pequeños centros dispersos para que todo el mundo tenga su centro. Sí, está claro. El problema ahí es que luego no tienes cómo relacionarte Claro, es que más allá de tu barrio. ese es un problema grave y te Claro, obligan básicamente a decir, no, como es mi barrio, pues tengo que ser del barrio. Y claro. sin fallas ni nada Mm, para congregar a la gente. Yo Pero cuando bueno. estuve en Los Ángeles estuve igual, no sé si has tenido una experiencia parecida, Elena, tú que vives has vivido en Estados Unidos. mm, Em, Cuando estuve en Los Ángeles, yo estoy seguro que esa gente no tenía ningún problema en vivir una arqueología, porque la mayoría de la gente, excepto los actores famosos y todo esto, pero vivían en los malls, o sea, los centros sí, comerciales. Se la pasaban sí. ahí todos, o Ya, sea, era pero ya no, se han muerto. Se han muerto los centros comerciales. A ver, se han muerto, no. De Eh, hecho, en Canberra, el centro de la ciudad es un centro no, no, comercial pero en Estados Unidos inmenso. Ya están, sé que co- hablamos de es- Estados Unidos, están pero cogiendo muchos centros comerciales y los están convirtiendo en mini arqueologías, o sea, los están haciendo residenciales. sí, de hecho, en Boston, que sabéis Ujú, que he estado viviendo muchos años en Boston, bueno, varios años, ahí en el centro comercial es también residencial. Tú vas por dentro, no tienes que salir si no quieres a la calle. O sea, tú vas de tu edificio y está directamente conectado con el centro comercial. Y ahí ujú. puedes hacer la compra, también de ropa, comida, lo que sea, ir a la peluquería, todo. ¿M? Y si no Os, claro, os quieres pisar la enseño, calle, no la pisas. E sí, incluso ir al metro. También eh, está conectado con el centro comercial. esto me recuerda a una novela que no sé si le gusta a Sergio, pero le gusta en general la mentalidad del autor, y me recuerda a Parque Jurásico, en el sentido de que podemos planificar las cosas, pero la gente se abre camino, o sea, la gente al final es totalmente impredecible. O sea, ¿por qué de repente ahora en Estados Unidos ya no quieren ir a los malls? ¿Qué explicación hay a eso? De estar ahí metidos todo el tiempo. Yo he visto tíos en un coche eh, dando vueltas sin parar al mall es y ahora porque básicamente porque están en medio de la nada. O sea, están en medio de la nada, tienen alrededor un super aparcamiento enorme y, y no es agradable. Las nuevas generaciones no lo encuentran agradable. Esto pasa también mucho, es una cuestión muy generacional, lógicamente. Sí, Eh, supongo que sí. ¿Queréis que os enseñe proyectos que hay ahora o que se han montado de arqueologías? sí, sí, sí. Venga. Vamos, venga. Mira, Aunque tengas que escribirlas porque la gente no la va a ver. sí, 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 sí. En la primera, ¿la tenéis por ahí? Qué Sí, chulo. perfecto. Esto es Arcosanti. Esto es el proyecto que hizo precisamente Paolo Sorrenti. Ah, Para su propuesta, en el año 1970 empezaron a construir una arqueología en medio del desierto y la verdad es que idealmente era para 5.000 personas, pero en estos momentos no está construida más que una ínfima parte. Van ahí gente, o sea, estudiantes de arquitectura para ir probando las cosas, pero no ha avanzado mucho más que esto, que es una especie de arqueología bajo una cúpula gigantesca para que esté todo ahí juntito para probar sus teorías. Después también en los años 60 se creó en el Bronx de Nueva York. Esto que estáis viendo y los que no estáis viendo, pues imaginaos una especie de plaza llena de super rascacielos gigantescos, que es la Coop City, o sea, la ciudad cooperativa, para que en ese emplazamiento, pues ahí tengan todo lo necesario para vivir sus habitantes y para conseguir su alimento, etcétera, etcétera. De hecho, hay en Alaska una ciudad, bueno, una ciudad, un pueblo que se llama Whitika, Wheaties, creo, que está el edificio Village, que es toda la ciudad es un solo edificio. No sé, creo que eso no lo tengo, que alberga 220 personas, 227 en estos momentos, los servicios, todo en una sola ciudad, porque como es Alaska, pues ahí no tienen nada que hacer. Hubo también un proyecto cerca de Shanghái que se llamaba Dangon, que tenía que empezar a hacerse en el 2005 y terminarse en el 2010. Y coge la idea de la ecología
a tope porque esta zona en donde iba a levantarse era una marisma protegida. Se suponía que iba a terminarse así con esta idea de los barrios hacia el 2010, cuando había una feria internacional por ahí, pero al final no se llegó a llevar a término, está parado, que es lo que le pasa a muchos de estos proyectos. Y esto otro es una arqueología, pero no planificada, que es la Kowloon. Es un mogollón, es un mogollón más bien. Sí, es la ciudad amurallada de Kowloon en Hong Kong. Un lugar donde simplemente la gente sin regulación de ningún tipo se puso a construir a lo bestia y creó pues una amalgama gigantesca de edificios interconectados súper altísimos con muy poco espacio entre ellos, en el que no había ningún tipo de control. Es decir, ya se ha hecho, como decía Juanmi, que la vida se abre camino y a veces abre camino de formas tan insospechadas como creando su propia forma de arqueología distópica, podría llegar a Parece un decirse. Parece gueto. una nave Eso espacial parece que un está, gueto. es una nave Sí, espacial que bueno, está sí, estrellado. es un gueto. gueto, pero de 50.000 habitantes. No, 35.000. 35.000 Ujú. habitantes llegó a tener. A ver Después si en también, Hong Kong la gente es que va muy apiñada, porque no hay tampoco mucho sí, espacio y se construye hacia arriba, ¿no? hacia En arriba, sí, edificios sí. altos. De hecho, por ejemplo, el problema de la verticalidad a veces es que no se pueden poner comercios a pie de calle, hay algunos que están en pisos elevados y entonces por eso ves todos estos carteles de neón que se elevan en el cielo, ¿no? Porque tienen que publicitar varios. Y de hecho yo conozco a un chico que es hongkonés y recuerdo que al principio, cuando ibas con él por la calle, se te pegaba mucho. Porque se ve que estaba acostumbrado Su espacio, su espacio de seguridad era ese. así Eh, es, a ir muy pegaditos todos por las calles. Quiero decir una cosa Muy sobre bien. esto, un Sí, detalle. di, comenta, Para que comenta. las arqueologías de las que estamos hablando, como la de mi novela o estas que estás enseñando, menos el barrio este, Sí. funcionen, una cosa imprescindible es que sea un sitio lujoso al que la gente quiera ir. Es decir, no se trata de amontonar a la gente, se trata de hacerles vivir O, en mejores condiciones. o alternativamente que no haya más remedio, porque precisamente esto que os enseño es un caso de estos. Esto es Seaworld's Success, que era una propuesta para construir en Alaska. Estaba relacionado con una explotación petrolífera y la idea era como no. Esto que tienes ahora, esto que está ahora Sí, en esto que pantalla. está ahora. Como no podemos vivir fuera porque hace un frío que pela, está helado casi todo el año, nieva y todo eso, es una ciudad diseñada para que a todas partes puedas ir bajo techo. Es decir, de Ah. hecho, originalmente iba a estar cubierta por una gran cúpula, al estilo de la de los Te Simpson, equivocas de puerta, sales fuera, te te llenas los y por huevos. dentro, pues bueno, la imaginaban así, que es el típico mall de centro comercial de los años 60, 70. Al final no Sí. se terminó de construir porque el proyecto se abandonó, es decir, el proyecto de la exploración petrolífera se abandonó, pero quedó esto como idea de pequeña arqueología Mm. que también está a menor escala en las bases de investigación de los polos. Mm. Esto me recuerda un poco a cuando estaba yo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hice ahí mi postdoc. No sé si lo ¿Sí? sabéis, pero está interconectado por un sistema subterráneo de túneles. O sea, Vaya. si llueve, tú puedes llegar hasta cualquier punto del MIT sin tener que salir a la superficie. O sea, hay Muy todo Eso, bien. un eso también subsuelo es ahí. arqueológico, sí. Y Exactamente. creo que en Chicago está también organizado así, porque también es una ciudad con un clima terrible. Está organizado así para que puedas desplazarte a lo largo de su sistema de transporte, más o menos a cubierto en todo momento. Que son Eso sistemas un Entonces, poco es. híbridos, eso no sé arqueológicos. si os ha pasado a vosotros, pero yo de pequeño me fascinaban los pasajes. O sea, una zona de la ciudad cubierta, a mí ¿te pasaba a ti, Sergio? Bueno, sí, Me sonaba ciencia son ficción también, curiosos. vivir bajo una cúpula. Ujú. Todos los pasajes que te encontrabas por ahí, bueno, el más famoso luego es el de Víctor Manuel en Milán, que es un trozo de la ciudad cubierto por una cúpula preciosa. Pero sí, todo esto, de alguna forma, es algo que tengo interiorizado desde Ujú. pequeñito, ¿no? De una zona de la ciudad cubierta, donde llueve y llueve en la cúpula. Ujú. Sí, sí, no, ahora ya voy a cosas más futuristas. Estos son los rascacielos oceánicos. Es decir, son islas flotantes, pero la gran masa está por debajo.
es como una especie de iceberg que por debajo tiene un rascacielos submarino. En la parte de arriba está la parte que vemos con bonita para hacer todas estas cosas y con plantitas, y por debajo está todo el resto. Y se construiría supuestamente a partir de los propios recursos calcáreos del océano, recopilándolos y construyendo poco a poco las ciudades. Y estos ya son los proyectos. Estos son proyectos que se han propuesto. Esto es la Torre Última. Última Tower, creo que es en San Francisco. Es una torre de más de 1 kilómetro de altura, de 500 pisos, capaz de albergar 1 millón de habitantes. Se ha propuesto, está ahí, no han encontrado el dinero para construirla, que son 150.000 millones, pero es una propuesta y la verdad es que se queda enana comparada con esta otra que es la Singuisun Megacity Pirámida. Se parece más a la de arqueología. Se parece mucho a la de arqueología. Sí. Esta se ha propuesto para Tokio. También es para 1 millón de habitantes. Y bueno, pues es que la forma piramidal es muy buena desde el punto de vista energético. Te permite crear muchas posibilidades de luz solar, de diferencia de temperatura. Los faraones no se equivocaban, ellos sabían. Los faraones sabían lo que se hacían ya. Después ya nos vamos a cosas. Esta es la Exit 4000, un proyecto de 4 kilómetros de altura. 4 kilómetros. 4 kilómetros de altura. Para construirse también en ataque Tokio. espacial cuando estás en el último piso? No lo sé, la verdad. Pero casi el ascensor que cojas ahí sí que será un ascensor espacial. Pues, y de todas formas, el grande es la Torre de Babel. Mira, aquí tenéis. Esta por aquí es la última. Aquí tenéis la pirámide y Exit 4000 y tenéis la Torre de Babel. Esa que has mostrado de 4 kilómetros. Sí, es esta que es la hermana pequeña. Es la pequeñita. La Torre de Babel está propuesta para 10 kilómetros. La punta sería más alta que el Everest. Tendrías que ir con botella de oxígeno para ir al último piso. Bueno, tendría que estar presurizado seguramente. La idea es que, el proyecto es que se tardaría en construir entre 100 y 150 años. Pues costaría 22 billones de dólares, de los nuestros, de los suyos 22 trillones, y costaría, y al poder albergar hasta 30 millones de habitantes. Entonces, vamos a replantear la pregunta. ¿Viviríais en una monstruosidad de estas? No. ¿Y se estropea el ascensor? ¿O te olvidas la botella de oxígeno para subir al último piso? Entonces ahora hay otra propuesta que es la biónica, la construcción biónica, que es, un poquito tú lo has mencionado al hablar, Juanmi, de que te has inspirado en los termiteros. Porque ahora se habla de aprovechar las estructuras naturales para exactamente, biológicas, para construir pues, cosas como, si lo puedes poner ahí, creo que ya lo tienes, ¿no, Elena? ¿El qué? La imagen. Sí. Sí. Para construir estructuras con formas biométricas y biológicas, inspiradas en el esqueleto humano, en el esqueleto de los moluscos y sobre todo muy integradas con la naturaleza, para que haya el concepto del bosque vertical, por ejemplo, que también está muy de moda. Y esto ha empezado a hacerse desde el año 1999, ha empezado a hablarse de estas estructuras biológicas. Esto, por ejemplo, es otra torre que también querían construir en Tokio. Y aquí en Valencia tenemos representantes de estos, como todo lo que es la ciudad de las ciencias, está inspirada en este concepto de la bioarquitectura o la arquitectura biónica. Sí, he oído hablar de ciudades esponja. ¿Es esto también? ¿Tiene que ver? Podría ser, sí, porque las esponjas sí que tienen esa estructura, también es formas de colmena, como colmenas de abejas con hexágonos y todo esto, toda esta idea para hacerlas, porque también les permitirían, en teoría, adaptarse, es decir, crecer adaptándose al entorno.
que eso ya Ujú. sería pues el colmo, ¿no? Que no solamente fueran fijas, sino que fueran adaptativas. En Mm. Valencia hay un edificio, igual tú lo conoces, Sergio, que creo que es Ujú. de los años 70, que Sí, es muy todos son chulísimo. muy chulos, pero son todo terrazas y Ujú. todas tienen, les da la luz del sol. Una vez fui a ver a un cliente ahí y me perdí, porque es un laberinto y me encontré con una mujer de limpieza que también se había perdido. Estábamos los 2 La- eh, buscando cómo salir de ahí dentro. el estilo de esa es brutalista, pero el arquitecto lo construyó para que para que fuera natural, para que hubiera naturaleza en todas partes. De hecho, para comprar una casa ahí tienes que comprometerte a mantener tu parte de las terrazas verdes. Mm. Mm. Ok, ok, interesante. Y Bueno, bueno, am- antes de que me comente más cosas, voy a recordaros una cosa a ti, a los, a los espectadores, que es que nos pueden seguir a través de las redes sociales, como en Facebook, Twitter, Blue Sky. Vamos a ir poco a poco añadiendo más cosas. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a intentar anunciar con más tiempo los temas y todo esto para que os podáis ir sumando. Con lo cual, eso si es. queréis, seguidnos y, por supuesto, nos haría mucho que os suscribierais al canal, que le diréis a la campanita para que os avisara de todo esto y cualquier comentario será extraordinariamente bienvenido. Así es. Muy bien, pues dicho esto, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí que creo que merece la pena hacer una breve reflexión acerca del acceso Mm, a este tipo de enclaves, ¿no? Porque aquí tenemos un problema brutal, que es el aislamiento de los que tienen recursos respecto al sí. resto, ¿no? Entonces, de hecho, hoy en día existen algunos ejemplos de enclaves como Próspera en Honduras, no sé si habéis oído hablar ¿No? de este lugar. Bueno, pues es un sitio en el que se ha construido una pequeña ciudad que goza de normas propias, baja fiscalidad, etc., etc., pero que tiene un pulso con el Estado hondureño. ¿Por qué? Ahí hay tensiones, obviamente, porque ahí en ese enclave no se sigue la regulación nacional, se pagan pocos impuestos y ha generado una serie de debates, ¿no? Yo cuando leí sobre esto pensé y digo, ostras, pues igual una de las derivas es que haya un grupo de súper ricos que decida irse todos juntos a un lugar de estos o que fabrique una ciudad desde cero y que, bueno, que estén ahí recluidos, aislados del resto del mundo. En China también hay enclaves de legislación especial. Ujú. Zonas que las que se relaja el control económico para fomentar la competencia con Occidente. Entonces, esta también existe por ahí en este, en Sí, sí, de este hecho hay estilo. Sí, sí. varias alrededor de todo el mundo. Yo vi varios ejemplos y hay un mapa online que podéis buscar de ciudades que ya existen de este tipo y de ciudades nuevas que se han proyectado. A ver si lo tengo por ahí, ¿cómo se llama? New Cities Map, por si alguien Ajá. lo quiere mirar en internet. Y bueno, yo creo que esto merece una reflexión también. Todo esto también bueno, en mi caso viene porque hace poco leí un ensayo que se llama La supervivencia de los más ricos, no sé si os suena. Es un No. ensayo relativamente nuevo, es del año 2023, escrito por un señor, un intelectual, un sociólogo llamado Douglas Rushkoff, que es un tío al que invitaron a un resort de lujo que estaba en algún lugar remoto, no revela dónde, para dar una charla sobre el futuro de la tecnología. Y a él lo invitan 5 ultra ricos, ¿vale? Del mundo de las finanzas y del mundo Ujú. tecnológico. Lo que pasa es que cuando va a dar la charla y empieza la reunión, al final se encuentran que que empiezan a dejar de lado todo el tema de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la blockchain, etcétera, etcétera, y pasan a hablar enseguida de lo que él llama el evento, o sea, la idea de que vaya a haber un colapso en la Tierra, que puede ser climático, una pandemia como ya ha pasado, guerras, ciberataques, etcétera. Y estos tíos realmente estaban interesados en saber
cómo podrían ellos subsistir, sobrevivir a todos estos eventos catastróficos Ujú. dentro de su propio búnker, ¿vale? Sí, O sea, allí tendrían, ¿cómo podrían de alguna forma tener la tecnología adaptada para ese búnker y prescindir de la mayor gente posible? Porque una de sus principales dudas era cómo pueden garantizar la lealtad de sus súbditos, de la gente que está currando para ellos, ¿vale? Entonces, sí. Y, di, eso, Sergio. y esto además nos entronca con un concepto que no hemos tratado y que es muy interesante en todo esto, que es el tecnofeudalismo. Es Hombre, decir, el libro de cómo, Varoufakis. cómo empezamos, bueno, en general es un concepto que viene ya tratándose que cada vez está más presente, que es cómo estamos cambiando nuestros sistemas económicos para depender de un modo casi feudal de determinados servicios. Y si ya metemos en la ecuación las ciudades autosostenidas, que podrían llegar a ser como pequeños oasis de sostenibilidad en un mundo que, por lo que has comentado, por el cambio climático, por lo que sea, se está desestructurando, la idea del tecnofeudalismo cobra una perspectiva aún más oscura. Sí, a ver, yo creo que el tecnofeudalismo merece un programa entero, Sí, porque, posiblemente. porque yo me he leído el Posiblemente. tocho de Yanis Varoufakis y es muy interesante. O sea, no digo que de todo lo que dice, pero es muy interesante. Y yo creo que la idea ahí es sobre todo cómo se organiza la sociedad en torno a estos feudos en la nube. Y los feudos en la nube son Amazon, Idealista, no sé, todos estos Meta. Meta, exactamente. Entonces ahí la idea Ujú. es que para que se sostenga ese sistema hacen falta vasallos y hacen falta, bueno, toda una estructura de la que podemos hablar en otro programa, ¿no? Y ver cómo se sostiene esto. Pero sí, yo creo que de todas formas eso es una cuestión aparte. Y Sí, sí, pero que si al no final la... acabas viviendo en arqueologías, prácticamente dependes del dueño de la arqueología. Sí, sí, está claro, está claro. Sí, además la ciencia Eh, ficción no ha tratado esto muchas veces, como la película esta que no era muy buena, Elysium, donde los ricos Elysium. viven A mí me gusta en... verla, me divierte, Sí. tiene una estética chula, Y Matt es A que es ver, muy Damon siempre chula. es buena sí, opción. pero es muy simplona. Es muy Sí. simplona Sí, a pero nivel de la idea mensaje, es muy base es esta, simplona. ¿no? Que los dejan ahí amontonados, que hagan lo que quieran ellos, y ellos viven en un mundo limpio y perfecto. Y luego lo que decía Selena, hay otra película que creo es la de 2012, en que los ricos Sí. montan unos barcos para sobrevivir a que choca un asteroide contra la Tierra. Es que 2012 es un remake no confeso de Cuando los mundos chocan. Ah, sí, claro. Aquí, y en vez de usar cohetes, Usan usan barcos barcos, sí. para Mm. sobrevivir a una destrucción basada en conceptos científicos totalmente obsoletos. Le tenía que decirlo. Lo siento, pero tenía que decirlo. Muy bien, Eh, Sergio, ¿te has quedado a sí, gusto? no, sí, es que había que decirlo. Yo tengo una pregunta para Mm. Elena. ¿Eso que tienes al fondo, es un cuadrito de una arqueología que dibujé hace años? Esto es una ciudad del futuro diseñada por Juan Miguel Aguilera, así es. Pero, ¿eso es Sorpresa. real o es un fondo virtual que te has puesto? No puedo revelar todos los secretos de mi setup, Juanmi. Es un cuadrito Estoy todo el rato iluminado. mirándolo, digo, ¿eso Y, es y real? también tenías, Juanmi, a lo mejor puedes poner algún enlace, después lo puedo ponerlo así si está en algún sitio, una ciudad de estas orbital Sí. para el que habías creado en 3D. Sí, bueno, Que ahí me es, me me copié un poquito de Elysium, ¿eh? Sí, yo la vi, esa ciudad que creaste, y me recordaba Elysium, sí. Sí, sí, pero es que también es otro diseño posible, que es no construir estas arqueologías en la Tierra, sino... En sí, ya más órbita. ciencia ficción, pero sí, Ujú. está claro. Claro, pero es que Sí. estamos pensando aquí a lo grande, a lo Bueno, grande. ahora la novela que estoy escribiendo ahora, toda la humanidad vive en ciudades O'Neill, que le llamábamos antes, o sea, ciudades, diseñadas por el Gerard O'Neill, ¿sabes a qué me refiero? Y es porque los planetas se Cuéntanos. han vuelto muy peligrosos. Es la idea del bosque oscuro, cualquier extraterrestre puede bombardear un planeta, pero una ciudad, y diseminada por ahí espacial es más complicado. Y de forma que los planetas se están quedando obsoletos por culpa de esto, por culpa de lo fácil que es destruir un planeta. Ujú. Ujú. Y Bien. luego hay otra modalidad que no hemos mencionado, que son las ciudades temporales.
Chun, chun, chun. ¿No habíais pensado en esto? No, No. no había pensado en eso, Bien. pero Pues esto es un concepto que existe ya desde hace tiempo, de hecho, en el mundo del arte. Hay un ejemplo que es el más conocido, que es la Black Rock City, se llama, que es una sí. urbe que se construye, se monta cada año en un evento que se hace en Nevada y que es un asentamiento que está Mm, planificado y se levantan ahí calles concéntricas, servicios, infraestructuras temporales, etcétera, etcétera, y después se desmantela todo, Eso ¿vale? también como el Burning Man, ¿no? Sí, es que es Sí, sí. eso, precisamente, Ah, es vale, eso. bien, bien. Es eso. Y luego, aprovechando que hablamos de las ciudades temporales, hay una cosita más que querría añadir y es que no sé si os suena Zuzalu. ¿Os suena esto? Zuzalu. Tucano, no. Suena a demonio que hay que exorcizar. Sí, me suena de exorcista. ¿Cthulhu era? El Sí, poder de Cristo te obliga. Sí. Eso es. me Bueno, suena pues que Zuzalu es una ciudad temporal que solo duró 2 meses, es lo que se llama Ujú. una pop-up city, en la que pues se estaba endemoniada. reúnen. Pues un poco sí. Ahí se reúnen, bueno, se reunió en su momento, esto creo que es del 2023, se reunió una serie de gente que está metida en todo el ecosistema de las criptomonedas. De hecho, fue un proyecto impulsado por Vitalik Buterin, que es el creador de de Ethereum, Vale. el proyecto Ethereum y criptomoneda Ethereum. Y bueno, y ahí pues se reunió un montón de gente, creo que eran como unos 200 residentes que fueron seleccionados. No es que cualquiera pudiera solicitar, sí que creo que podías tener un pase y ser visitante y te dejaban entrar un día a lo mejor de esos 2 meses, algo así. Sí, Pero por en eso que principio, necesitabas una buena cantidad de bitcoins o lo que eso sea estaría, por para ejemplo, no estar. lo sé, desconozco cuál era Ujú. la manera de entrar, ¿no? De obtener ese pase de visitante. Pero estos 200 personajes fueron gente invitada directamente y ahí se reunieron para hablar de temas de cómo coordinar la economía del futuro, tema de la blockchain, cripto, pero también hablar de identidad digital, de comunidades e incluso había unos programas en los que se discutía acerca del tema de la longevidad, ¿vale? De cómo podríamos vivir para siempre. O sea, esto era una reunión de gente que tenía con una ideología similar y que estaban dedicados ahí durante 2 meses a compartir un montón no sé, de ideas y proyectos que luego la idea es que tuvieran una sostenibilidad en el tiempo, por supuesto. Pero eso nos dejaría en una nueva modalidad que son ciudades que se forman en torno a temas ideológicos y que son efímeras, que luego su Bueno, mayor actividad se produce en red, cada uno desde esto, su eso casa. me suena a las ciudades utópicas que se empezaron a pensar a finales del siglo XIX. No, del siglo XIX. Ajá. Se empezaron a pensar en ciudades utópicas construidas para probar nuevos sistemas sociológicos. Por ejemplo, Julio Verne tiene los 500 millones de la Begún, que crean dos ciudades, una utópica socialista y después otra distópica industrial que están enfrentadas. Con lo cual, esa también puede ser otra opción porque estamos hablando de ciudades integradas dentro de estados, pero podemos empezar en algún momento a pensar como comentaba Juan al principio, ciudades estado independientes con sus propios códigos, con sus propias políticas que puedan servir incluso de experimentación de nuevos modelos socioeconómicos Ujú. y Esto de políticos. hecho existe, hay gente que se ha organizado en red, sobre todo a partir de la publicación de un libro que tengo apuntado aquí que se llama The Network State, es precisamente lo que estáis hablando, es un libro que se publica en 2022 Ujú. y en el que bueno, pues hay comunidades online que tratan incluso de comprar territorios, algunas ya han comprado territorios para precisamente montar una especie de estado nuevo. Pero es un proyecto son proyectos que están todavía muy en el aire, porque claro, como está sujeto a las leyes, a las regulaciones del lugar en el que construyas, etc, Siempre nos etc. quedará Sealand. Sí, El tío este loco que es uno que se compró una antigua plataforma petrolera en desuso y la declaró estado independiente de Sealand e incluso da mm, Sí, sí, alucinante. Sí. pasaportes Es que eso de Sealand.
Aquí tengo un libro de mi amigo Alfonso Mateo Sagasta, que es su Ujú. última novela, también El Reino sale de en... Belmonte, sí. Sí, que un barrio de Madrid se independizó de España y se hizo amigo de la Cuba de Fidel Castro para llamar la atención porque tenían problemas ahí que no les pagaban, les querían expropiar y ellos no querían expropiarse, pero montaron ahí una comunidad independiente que se negó a pagar impuestos y crearon su propio rey, su propia sociedad, y lo duraron un par de meses, ¿no? Pero bueno, es como lo del Ya son 2 italiano. meses. Sí, con A lo que tú ver, yo no comentabas sé del tío si os este lo de he dicho la... alguna vez, que ¿Eh? hice, no sé si os he dicho alguna vez que hice mi Erasmus en Dinamarca, en Copenhague. Venga. Estuve un año allí. ¡Hala! Y allí en Más sitios. Copenhague, en plena ciudad, hay un cacho que no pertenece a Dinamarca y que se llama Ujú. Cristiania. Es un estado libre. Entonces, tú vas No, paseando por no la lo había ciudad, oído vas un nunca eso. poquito hacia el sur y de pronto, Ujú. bienvenido a Cristiania. Ahí no se pueden hacer fotos, si te ven una cámara, te la ¿Cuánto quitan. mide eso? ¿Cuánto mide? Pues no sé cuánto mide, pero creo que habían unos cuantos miles de Claro, familias viviendo pensándolo así, ahí. Esto empezó con una comuna hippie, creo que es que trasladaron ujú, ahí en los años 60, quizá, ya no me acuerdo muy bien. pensándolo así, el Y Vaticano casi es una arqueología también. No es básicamente es un gran edificio en Sí. medio. entonces esto Pero era muy, sí, es verdad, también. Esto pero era muy curioso porque tiene una ibas baja y ¡guau! natalidad el Vaticano para funcionar. Y ahí Bueno, no funcionaban las regulaciones danesas, ¿sí? Tú entrabas Ujú. ahí y era otra historia, ahí la droga se podía consumir. sí, no, en Colón, de ahí en Hong Kong tampoco. Ahí dentro era ciudad sin ley, no. Mm. Está claro que esto del feudalismo, va a eso, es decir, que cada uno se monta la ciudad como quiere. Yo no veo esos problemas, aunque si llega un tío más fuerte, arrasa con todos, o sea, directamente, si no tienes más que... Hay dos tendencias. Una sería la atomización en grupos Estado, urbanos Estado, o al final la unión en culturas Estado. Pero esto ya sería meternos en cosas mucho Claro, y es más. curioso porque por un lado tienes que pactar una organización física en un territorio o bien puede ser algo a Ujú. nivel virtual, no sé, porque estos estados que hablábamos o que yo hablaba del señor este se organizan mucho en red. Mm. Sí, eso lo hizo en no, la era del diamante, no. Bruce Sterling en la novela de Snow Crash, No en creo. el que habían franquicias independientes. Estaba la franquicia Pizza Cosa Nostra, que tenía varios o sea, la ciudad estaba Ah, dividida en microestados franquiciados, porque los gobiernos centrales habían colapsado. De hecho, el gobierno de Estados Unidos era una microfranquicia que se dedicaba a picar código y a ser muy ineficiente en todo. Entonces, son ideas que estaban hablando un poquito también, creo yo, están pensando en la obsolescencia del modelo actual de ciudad, de cómo el modelo actual de ciudad necesita evolucionar y cambiar para adaptarse a las nuevas circunstancias en las que nos estamos metiendo, sobre todo en esta nueva revolución industrial o revolución de la información, que por un lado está destruyendo el concepto de la distancia física a través del teletrabajo, de la confirmación y todo esto, y con lo cual ya no necesitas estar junto con los demás de tu grupo para hacerlo, pero al mismo tiempo tenemos problemas ecológicos que nos obligan a lo mejor a unirnos. Es todo un sitio muy complejo que podría llevar a una transformación de los modelos en los que estamos actualmente. Sí, yo me imagino un futuro en el que en el estado de Google o de Apple comentan, pues había una vez, hace muchos años, que existieron los estados que no hacía más que fastidiarnos. Menos mal que nos desdecimos de esto y ahora vamos a nuestra bola. Y el metaverso de Facebook seguirá vacío. Sí, eso no se puede de ninguna forma. Bueno, chicos, ¿qué sacamos de todo esto? Chin, Pues chin, cosas chin, muy chin. interesantes, creo yo. Ha sido muy interesante. He aprendido muchas cosas y ha sido un placer hablar con vosotros. La tecnología es maravillosa. Algunos están espiando, pero da igual. Puedo hablar con vosotros a través de la tecnología. Eso Eh, es.
yo saco que el concepto de que las ciudades son un ente vivo y que tiene que adaptarse y que lo hace continuamente, un poco a trompicones. A veces hay gente que imagina nuevos modelos y que los intenta poner en práctica, pero lo único cierto es que van a ir cambiando, van a seguir cambiando y van a adaptarse a nuestras necesidades futuras. Con lo cual, pues eso, no hay que encariñarse mucho con los modelos preteridos porque a lo mejor no sabemos cuánto van a durar. Así Yo es. creo que los modelos de ciudad, lo que está claro, comentabas que incluso Julio Verne hablaba de esto y tenemos Metrópolis y tenemos, está tan imbricado con lo que es el ser humano, con nuestro futuro, cómo sentimos, cómo vemos la realidad, que Ujú. es prácticamente imprescindible, lo sentimos de una ciudad. Y esto es una forma de entender el futuro, ver cómo por dónde pueden ir las ciudades, creo que es un tema interesantísimo. Ujú. ¿Y tú qué sacas, Elena? Pues yo que me voy a poner a hacer las maletas porque me habéis convencido y creo que me voy a mudar a una arqueología, que al final el modelo es más interesante de lo que pensaba porque tampoco tenía muy claro lo que era. Y la Ujú. idea de que sea un sistema sostenible, que dentro de la propia estructura pueda haber bosques, etcétera, etcétera, y que no estés ahí siempre confinado, sino que tú puedas salir cuando quieras a viajar, a ver mundo, etcétera, me convence. Muy bien, muy bien. Muy Pues te bien. reservo una plaza en Sinfubelay. Eso es. Muy bien, bueno, pues nada, oyentes del Universo Random, ha sido un placer transmitir este programa. Los presentadores somos Sergio y Elena. Emitimos en directo cada 2 semanas en YouTube, también en Twitch, tenemos versión podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox, etc, etc. ¿Vale? Toda la descripción toda la información en la descripción del vídeo. Y bueno, pues Juanmi, ha sido un placer también tenerte aquí. Muchas gracias por venir y Gracias a vosotros, me lo he pasado de Nada. maravilla. Y eso que, to- es, y que todo el esperamos que vengas mundo más. y que todo el mundo que esté levemente interesado en todo esto ya sabe dónde leer más, en arqueología. Aquí, arqueología. Ahí, Eso ahí es. mismo. De hecho, voy a aprovechar y como siempre leo un fragmento al final de cada programa, voy a leer un trocito de arqueología. Genial. Muy Muy bien. bien, pues nada chicos, hasta la próxima. Dejamos a los oyentes con el fragmento de este episodio. La arqueología Xinfu Beilai, o futuro feliz, había sido concebida como una utopía autosuficiente, una isla paraíso donde se preservarían los valores de una vida en armonía con el entorno. En un planeta cada vez más devastado, la promesa de un refugio como ese parecía ofrecer a sus habitantes no solo seguridad, sino la esperanza de una vida sin las tensiones ni los conflictos que habían envenenado al resto del mundo. El diseño de la arqueología aseguraba la producción de todos los recursos necesarios para sus habitantes: aire limpio, agua pura, energía renovable y tecnología avanzada en cada rincón. La construcción de estos gigantescos hábitats era vista por muchos como la cumbre del ingenio humano, una última oportunidad de vivir conforme a ideales más elevados y sin dañar el medio ambiente. Pero esta ilusión de perfección ocultaba una verdad incómoda. No importa cuán controlado y pulcro sea el entorno, dentro de cada ser humano residen sombras que no se pueden erradicar con tecnología ni aislar con muros. La arquitectura de ese paraíso reflejaba una fe profunda en la capacidad humana para superar sus propios límites. Pero esa fe estaba en conflicto con la inevitable realidad de que las pasiones humanas no pueden suprimirse por decreto ni moldearse a voluntad. Los habitantes de Xinfu Beilai no eran solo ciudadanos de un ideal, eran personas, y donde hay personas, también hay luchas internas, deseos reprimidos, sentimientos, temores y rivalidades.